Siendo las 20:05 y entendiendo la impuntualidad de la mayoría, vamos a empezar. Y es una lástima porque este texto que ya lo estudiamos con los amigos de Pucallpa y yo lo enseñé un par de veces vinculado a Tisha B'Av, al día de destrucción más grande del pueblo judío, el 17, el 9 de Av, que en la tradición judía se marca como un momento central, primero de la doble destrucción del primero y el segundo templo de Jerusalén, que terminaron de destruirse el 9 y el 10 de Av, y después el 9 de Av en la tradición judía ocurren una serie de desgracias. La más conocida por la mayoría de todos nosotros, sudamericanos, fue el atentado a la AMIA, que fue el 10 de Av. Es decir, la decisión de lo que la repugnantemente llamada solución final del problema judío, como si los judíos hubiéramos tenido un problema y hubiera que solucionarlo, el asesinato sistemático de 6 millones de seres humanos, fue decidido también un 9 de Av en la conferencia. Es una fecha que reúne muchísimas desgracias del pueblo judío. Cada Tisha B'Av, presencialmente yo solía enseñar párrafos de lo que vamos a estudiar ahora, que Jaime Rubén y David y Víctor y Jorge y alguno más y Gustavo ya alguna vez lo estudiaron, Carmen también, pero quiero vincularlo a una situación que tiene que ver con lo que está ocurriendo en casa ahora. Vuelvo a hacer, me molesta y no hay forma que cada uno ingrese a la hora que pueda o quiera, entonces tengo que volver a repetir. Pero bueno, es parte de la informalidad. Eh, la Voy a volver a repetir, lamentablemente, como cada uno entra cuando puede, quiere o tiene capacidad, es problemático. Sin lugar a dudas, Hamas es un grupo asesino y terrorista, y sin lugar a dudas, lo que hizo, lo que hace dentro de Gaza y lo que hace el terrorismo intramusulmán es asesinar a decenas de millones de musulmanes todos los años. Sin lugar a duda, el pueblo musulmán es un pueblo tan pacífico como cualquier otro. Sin duda a duda, los palestinos merecen una respuesta y una solución mejor que la que tienen, pero sin lugar a duda jamás es una organización asesina y terrorista que lo que hizo el 7 de octubre y lo que continúa haciendo, construyendo túneles para protegerse ellos y sus armas, pudiendo poner a toda la población abajo de esos túneles y exponiéndolos como escudos humanos, es un acto repulsivo que hay que volver a la Shoah para tener en algún momento algún registro similar. Dicho esto, voy a hacer una breve introducción y de vuelta, ninguno de mis colegas, los que hablan en televisión, famosos en la Argentina, y los que no somos tan famosos, somos especialistas en geopolítica, en política o en seguridad. Ninguno. Para eso hay especialistas en seguridad. Yo no puedo decir qué va a pasar, cómo va a pasar, qué se va a negociar, cómo se va a negociar, porque no depende de mí, porque no me lo preguntan a mí, porque no estoy informado y porque no lo sé. Y ninguno de mis colegas. Así que hay respuesta de cómo termina esto. De vuelta que yo tengo incapacidad para responder. Y no está mal que tenga incapacidad para responder. Tiene que ver con el rol de cada uno, tiene que ver con los límites, con lo que uno sabe, con lo que uno estudió, con lo que uno se preparó. Dicho todo esto, y en una introducción de 2 minutitos más, y habiendo aclarado contundentemente lo que acabo de aclarar en esta clase que empezó a las 8:05, la situación en Gaza y la situación en Israel y del pueblo palestino y de límites tiene que ver con 75 años de desencuentro e incapacidad de haber podido solucionar este problema. Cuando hablo de desencuentros e incapacidad, hablo de todas las partes en conflicto. Si hacemos y apagamos los micrófonos, de todas las partes en conflicto. Así se llega a una situación en Gaza. Y quiero ahora empezar a estudiar el Tratado de Gitín en la página 55 y 56, lo que es conocido, pero no voy a hacer hincapié en la parte que más enseñé toda la vida,
que es Kamsa y Bar Kamsa, sino que voy a hacer hincapié en lo que nunca enseñé y descubro que tiene, hagamos silencio o apaguemos los micrófonos, hago hincapié en lo que en general no enseño. Voy a poner los textos y simplemente explicar lo que vamos a leer un poquito, es un poquito de Talmud, un poquito de Talmud del Tratado de Gitín, el Tratado de Divorcios, que está en el orden de mujeres, ¿sí? Donde aparece esto de Kamsa y Bar Kamsa. ¿Quién es Kamsa y Bar Kamsa? Lo resumo y voy a resumir la primera parte velozmente. No porque el Talmud no amerite estudiarlo, sino que si hoy empezamos con esta parte, no llegamos a lo que quiero llegar después. Hay un señor que invita a su fiesta, que no es ni Kamsa ni Bar Kamsa, un señor, Fabián, invita a su fiesta a Kamsa y no soporta a Bar Kamsa. Resulta ser que el emisario de las invitaciones, el que manda los mails, se confunde e invita a Bar Kamsa y no a Kamsa. Y cuando hago la gran fiesta de casamiento, de Brit Milá, de cumpleaños, de recibimiento, de lo que fuera, cuando hago la gran fiesta, de golpe aparece aquel que odio, que es Kamsa, y no aparece Bar Kamsa. Entonces me acerco a este señor que aparece en la fiesta, que es odiado por mí, y le digo, te invito a que te retires del salón. Este señor le dice, no, no me hagas esta vergüenza delante de la gente, por favor, yo voy a abonar mi cubierto, déjame participar de la fiesta. Déjame participar de la fiesta. Yo voy a abonar mi cubierto. El dueño de casa le dice, de ninguna forma, te vas, te pago la mitad de la fiesta. De ninguna forma, te vas, te pago toda la fiesta, pero no me avergüences adelante de la gente, por favor. Lo echa adelante de todos los sabios que dejan que fuera echado y avergonzado este señor que había sido invitado por error. Este señor, como venganza contra los sabios, los líderes del pueblo judío, decide abiertamente informarle al emperador que el emperador, y esto era costumbre en la antigüedad, era real, mandaba cada tanto algún animal a sacrificar al templo de Jerusalén. Manda un animal que para el emperador era kasher, era íntegro, estaba bien, pero para la tradición judía tenía un defecto escondido que no lo iban a poder sacrificar. ¿Qué hace Bar Kamsa? Lo inutiliza en el oído, en una parte, para que ese animal sea impuro. Para que ese animal sea impuro. Los sabios se encuentran con un problema. Si no sacrifican al animal impuro, si sacrifican al animal, la gente va a decir sacrifican animales impuros. Si sacrifican, no lo sacrifican, van a decir que al rey, van a decir que al emperador no es respetado. Y surge una discusión bizantina, absurda, donde no toman ninguna determinación. Y un sabio se le ocurre una decisión interesante, criminal, pero interesante. Matemos a Bar Kamsa, que no delate ante el emperador esto, no le diga nada. No hacen nada. El emperador ve que no sacrifican al animal, y el emperador, que por otra parte Roma estaba conquistando el mundo, se acerca y empieza a sitiar Jerusalén. En este sitio a Jerusalén ocurren una cantidad de cuestiones tan parecidas a lo que ocurre en Gaza hoy en día, que son llamativas. Primero, a esta situación, de acuerdo a la historia del Talmud, no importa si es verdadera o falsa la historia, pero de acuerdo a esa narración, que es la narración que hay, que al que quiera se la mando completa para que la lea, porque es interesantísima, de acuerdo a esa narrativa del Talmud, se llegó a una situación que no se podía resolver, porque nadie a su tiempo tomó la actitud correcta.
Si hubieran aceptado no echar a este hombre y le hubieran aceptado el pago del cubierto, si los sabios lo hubieran defendido, si hubieran decidido sacrificar el animal o no sacrificarlo o matar a Bar Kamsa, no se toma ninguna determinación. Y al no tomarse ninguna determinación, se llega a una situación de destrucción. Esa situación de destrucción, el pueblo judío está sitiado en Jerusalén, pero al mismo tiempo, cualquier coincidencia con Gaza no es casualidad. Al mismo tiempo, adentro de Jerusalén hay estos grupos que ahora vamos a empezar a leer, donde no siempre hago hincapié acá. Momento, acá estamos. Acá. No, esto no, acá. Había en Jerusalén 3 personas muy ricas. Jerusalén estaba sitiada. Yo estoy salteando partes. Estas 3 personas ricas ofrecieron su ayuda. Uno de ellos dijo a los líderes de la ciudad: alimentaré a los residentes con trigo y cebada, la Unión Europea. Otro dijo a los líderes de la ciudad: proporcionaré vino, sal, aceite a los residentes, Estados Unidos. Y uno de ellos, el tercero, le dijo a los líderes: proporcionaré madera, leños, para poder cocinar y mantener las temperaturas y poder vivir dignamente Israel. La Gemara comenta: los sabios eligieron, no importa cada uno de ellos, pero fíjense, entre estos 3 hombres ricos, el final del párrafo 56A9, este 9 no tiene que ver con el Talmud, pero no importa, estos 3 hombres ricos tenían entre ellos suficientes bienes para sostener a los sitiados durante 21 años. O sea, la población de Jerusalén podía comer, alimentarse y calentarse durante 21 años. Había ciertos fanáticos entre el pueblo de Jerusalén, por las dudas, aclaro, judíos. Los sabios les dijeron: salgamos y hagamos las paces con los romanos. Negociemos. No lo ideal que me gusta, lo que se puede. Pero los fanáticos no le permitieron hacer esto. Los fanáticos dijeron a los sabios: salgamos y comencemos la batalla contra los romanos. Los fanáticos. Los sabios le dijeron: no tendrás éxito. Sería mejor que esperaras hasta que se rompa el asedio. Con el fin de obligar a los residentes de la ciudad para participar en la batalla, los fanáticos se levantaron y quemaron los depósitos de trigo, cebada y de madera, generando una hambruna. Y alguno todavía, si alguno tiene el micrófono prendido, lo cierra. Empezamos hace 15 minutos. Gracias. Y si alguno todavía no entendió, había comida para vivir durante 21 años. Y en la invasión romana hay una responsabilidad que el Talmud fija sobre sí mismo, sobre los sabios, que no toman ninguna actitud digna, no toman ninguna decisión, y generan que los romanos sitien Jerusalén, tarde o temprano probablemente lo hubieran hecho igual, o no, o se hubiera acordado una paz antes del sitio, y los fanáticos internos, como no aceptan ningún tipo de negociación, son fanáticos, son intolerantes, queman los 3 depósitos que tienen para vivir durante 21 años, cuenta el Talmud, y al quemarlos generan en la población la desesperación de escapar o generar la guerra contra los romanos. Si todavía no entendieron similitudes con lo de Gaza, es porque no leyeron nada. Gaza no está aislado por Israel. Gaza, en el mejor de los casos, si está aislado, que no estaba aislado hasta el 7 de octubre, es por Israel y por Egipto. Y Gaza, desde el 2005, es manejado autónomamente y libremente por los gazatíes, que fueron tomados por un grupo terrorista que no representa ni busca la libertad de ningún pueblo que probablemente tenga derechos de tenerla, la independencia, sino que buscan la negación del otro porque proclaman, mediante la Guerra Santa, llámese como se llame, el asesinato y el exterminio de todo aquel que no es como ellos.
Sí, el Jihad Islámico, el Estado Islámico, la Guerra Santa, Hezbollah, le ponen el título que quieren, yo sé que no son todos lo mismo, pero a los efectos de la negación del otro, de ser diferente, son todos iguales, que es la intolerancia. Jerusalén queda sitiada y con hambruna. Y la hambruna no tiene que ver con el sitio, la hambruna tiene que ver con lo interno. Puede ser que haya propaganda que cada lado cuente de un lado tendencioso, pero Gaza recibió decenas de miles de millones de dólares en los últimos años y no mejoró lo que recibió de Israel, que había recibido cosas, la destruyeron. Inmediatamente no construyeron nada y la educación está basada en el odio y lamentablemente los gazatíes, que es una población tremendamente sufrida, pobre, densamente poblada, hambruna, maltrato, persecución, terrible lo que viven ahí adentro esta gente, fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente los males que ocurren es porque están gobernados por un grupo terrorista que busca usarlos en contra del Estado de Israel. Vuelvo a repetir, seguramente comete errores y hay muchas políticas que pueden ser muy discutibles, pero el Estado de Israel no mata civiles y lo que el Estado de Israel quiere es vivir en paz con sus vecinos, con los palestinos y con los palestinos que están en Gaza. Ahora, vuelvo al Talmud para no escaparme a irme a lo político y simplemente hago un breve paréntesis. Cuando los palestinos hablan de los refugiados palestinos, en un número muy confuso y difícil de definir, porque no, los judíos de los países árabes fuimos echados y no hablamos de refugiados judíos en los países árabes. Y la mayoría, no todos, pero la mayoría de los palestinos no fueron echados de Israel, sino que se fueron voluntariamente porque pensaron que en una semana volvían, cuando en el año 48 Israel iba a ser destruido, cosa que gracias a Dios nunca ocurrió. Hubo expulsados, pero fueron pocos. La población de Gaza no es refugiados palestinos. La población de Gaza fundamentalmente eran gazatíes egipcios que vivían hasta el año 67. Cuando Israel en la guerra de los 6 días le gana el Sinaí y Gaza a Egipto, se queda con Gaza, que era parte de Egipto. Cuando le devuelve el Sinaí, Egipto le dice, Gaza no lo queremos, pero no son refugiados políticos, eran egipcios o egipcios palestinos, pero no son refugiados políticos los de Gaza. Cierro el paréntesis. No lo son técnicamente, no lo son. No vinieron de otro lado estos muchachos. Nacieron en Gaza, la mayoría. Con esto no estoy diciendo la tragedia que vive el pueblo gazatí. Por Dios, la tragedia que están viviendo las familias, los chicos, es atroz. Seguramente porque se los usa de escudo humano, seguramente porque Israel restringe y trata de aminorar todo tipo de daño posible, pero los daños que se causan son gravísimos, absolutamente también, y de los cuales como seres humanos tenemos que avergonzarnos y solidarizarnos. Al mismo tiempo tengo la total tranquilidad que Israel no dispara civiles. Les ordena evacuar, cuando construyen una base misilística y túneles abajo de un hospital, abajo de una escuela, cuando disparan desde algún lugar, cuando Israel responde al misil del mismo lugar que vino, resulta ser que es un lugar de ancianos. Esto no quita la tragedia del asesinato, de la muerte de gente. Es una tragedia gravísima que no podemos quitarle importancia porque es terrible. Se habla de 10.000, 5.000, 8.000, no importa. Muchos, pero es gravísimo. Y obviamente, así como dije que jamás es una organización asesina y terrorista, obviamente pedimos por el retorno de todos los que fueron secuestrados de la forma más repugnante, en algo similar a lo que los nazis nos hicieron hasta el año 45, porque no hay mucho más para atrás para analizar. Ahora, están sitiados, destruyen la comida, y los fanáticos lo que quieren es convocar a la rebelión. Y ahora vamos a leer un texto mucho más interesante todavía. Salteo párrafos que son geniales, ¿eh? Acá, no me lo están viendo. No lo están viendo, yo no lo puse. Ahora volvemos al texto. No se pierdan el texto, no pretendo yo ser genial. El que es genial es el texto. La Gemara relata, 56 a 15. La Gemara relata
Abba Sicara era el líder de los fanáticos, Barionim de Jerusalén, e hijo de la hermana de Rabban Yohanan ben Zakkai. Primero un comentario chiquito, Abba Sicara es el padre de los sicarios. Abba en hebreo es padre. Fíjense que no tiene nombre. Es como los terroristas que tienen un nombre de combate, pero el nombre verdadero se llama Carlitos, pero son Abu Mazen. Carlitos no, Salam, pero el nombre de guerra es. El nombre de él es el padre de los sicarios, no importa. Lo que está diciendo es que el padre de los. Abba Sicara, que era el jefe de estos fanáticos en la ciudad de Jerusalén, al mismo tiempo era hijo de la hermana de Rabban Yohanan ben Zakkai. No voy a hacer el concurso que es hijo de la hermana, es sobrina, es sobrino por parte de la hermana. ¿Quién es Rabban Yohanan ben Zakkai? El sabio más destacado de la época. ¿Qué indica? Que dentro de la misma familia había gente moderada y gente fanática. Uy, qué casualidad, como hoy en día. Los terroristas no tienen tres ojos, como decía Hannah Arendt, la banalidad del mal. No tienen las mujeres tres pechos o 9 ovarios. Son personas como nosotros, de fanático. Por eso hay que estar tan alerta para no serlo. Y en la misma familia está un rabino moderado que fue revolucionario y salvó al pueblo judío, y el padre de los sicarios, que es el sobrino. Rabban Yohanan ben Zakkai le envió un mensaje. Yo lo voy a traducir al argentino fácil. Pibe, vení a verme. Sobrino, vení a verme y dejate de bromar. Sobrino, no arruines más la vida de todos estos y vení a verme urgente. Lo voy a leer ahora en el lenguaje talmúdico. Ven a mí en secreto. Abba Sicara lo va a ver. Rabbi Yohanan ben Zakkai y le dice: ¿hasta cuándo harás esto y matarás a todos por inanición? El sabio le dice: ¿hasta cuándo vas a seguir matándonos vos a nosotros? ¿No te das cuenta que estamos matándonos entre nosotros? Abba Sicara le responde, y yo me temo que en Gaza pasa algo parecido, no puedo, no lo sé. Le dice: ¿qué puedo hacer? ¿Cómo que podés hacer, idiota? Frená esta matanza. Permití que salgan a negociar. No queme más la comida. Yo me imagino al tío diciéndole: tarado, ¿cómo que podés hacer? Y en realidad no le responde nada, porque el tío se da cuenta. ¿Qué le dice a Abba Sicara? Tío, ¿qué puedo hacer? Si les digo algo, me matan. Es decir, el fanatismo es tan grande que ya ni siquiera se obedece a los líderes. Se incentivó tanto el odio y el fanatismo que el fanático actúa por sí solo y se excede. Y yo ahora le digo: muchachos, frenen, vamos a negociar, me van a matar a mí también. Rabbi Yohanan ben Zakkai, y no le discute al sobrino, le dice: mostrame un método para que pueda salir de la ciudad y de esa forma va a haber una pequeña salvación. ¿Por qué un método para salir de la ciudad? La ciudad estaba sitiada no por los romanos, no por Israel. El pueblo de Gaza no sale de Gaza porque no lo dejan los de Hamas, los Hamas, los terroristas. Abba Sicara le dice: esto es lo que debes hacer. Fingí estar enfermo y haz que todos vengan a preguntar por tu bienestar. El sobrino le dice al tío: fingí una enfermedad. Hacete el enfermo. Luego traiga algo pútrido, algo de olor feo, y colóquelo cerca de usted para que la gente piense que se murió y que el cadáver se está pudriendo y se está descomponiendo. Luego haga que sus alumnos entren para llevarlo al entierro, pero no permitas que nadie más entre para que los fanáticos no se den cuenta que está todavía liviano. Porque los fanáticos saben que una persona viva pesa menos que una persona muerta. Si bien técnicamente pesamos lo mismo, levantar una persona viva es fácil, levantar un cadáver es muy complejo. Yo me ocupo de lavar muchas veces personas muertas y he levantado cadáveres. El cadáver pesa mucho más porque el vivo de alguna forma ayuda. Y el muerto se cae para todos lados porque está muerto. Entonces, ¿qué le dice a Abba Sicara? Hacete el enfermo, vamos a correr la voz que estás enfermo. Una vez que corramos la voz que estás enfermo, vamos a generar que te vengan a visitar solo tus grandes alumnos que sepan la verdad. Y después vamos a generar un olor a podrido y vamos a hacer que los únicos que carguen el cajón sean tus alumnos directos que saben que no estás muerto. Rabbi Yohanan ben Zakkai hizo esto. El rabino Eliezer entró por un lado y el rabino Ayuba por el otro para sacarlo del cajón. Cuando llegaron a la entrada de la ciudad por dentro, los guardias que pertenecían a la facción de los fanáticos
judíos, querían perforarlo con sus espadas para asegurarse que estaba realmente muerto, como era la práctica común. A un muerto no se lo puede matar. Entonces, se clava un cuchillo a un muerto, si el muerto reacciona porque no estaba muerto. En un sitio no puede salir nadie vivo. Abasicara les dijo a los romanos, les dijo, los romanos nos dirán que perforan incluso a su maestro. Los guardias querían al menos empujarlos, amarrearlos, para ver si estaba vivo, en cuyo caso lloraría el muerto, pero no era muerto. Abasicara le dice, van a decir que presionan y maltratan a un maestro. Entonces los guardias abrieron la puerta y dejaron salir el cajón, teóricamente con el cadáver de Rabban Yohanan ben Zakkai, que estaba vivo. Rabban Yohanan ben Zakkai sale del campamento y se dirige a ver al delegado del rey, del emperador romano. Cuando Rabban Yohanan ben Zakkai llegó allí, es decir, al campamento romano, Rabban Yohanan ben Zakkai le dice a Vespasiano, que después fue emperador, ahí era general, saludos a usted el rey, saludos a ti el rey. Vespasiano le dije, eres responsable de 2 penas de muerte, le dice el general romano. Una, porque no soy rey y me llama rey. La investidura hay que respetarla. Los argentinos no lo hacemos. Las investiduras deben ser respetadas. Una, porque me llama rey y no lo soy. Y la otra, si fuera rey, ¿por qué no viniste a verme hasta ahora? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué trajiste tanta muerte? ¿Por qué no viniste antes a verme, Rabban Yohanan ben Zakkai? ¿Cómo puedes ser tan tonto? ¿Sí? En cuanto a lo que dijiste sobre ti, no soy un rey, en verdad eres un rey. Y la historia va a finalizar que cuando estás terminando de hablar con Vespasiano, vienen de Roma y le dicen, murió el emperador y te eligen a vos emperador, con lo cual era rey, era emperador. No es lo que importa. Y en cuanto a lo que dijiste en tu segundo comentario, si soy un rey, ¿por qué no viniste a verme hasta ahora? Y la respuesta es, hay fanáticos entre nosotros que no nos permitieron hacer esto. Rabban Yohanan ben Zakkai se calla la boca y le dice, yo no te vine a ver antes porque no me dejaron. Ahora el emperador romano dice, a mí qué me importa. Ustedes no quisieron. Yo estaba dispuesto a salvar la ciudad de Jerusalén. Yo estaba dispuesto a otro acuerdo de convivencia. Entiendo que Rabban Yohanan ben Zakkai estaba entendiendo que Rabban Yohanan ben Zakkai 56b2 estaba preparado para pedirle que no destruyera el templo. Vespasiano le dijo, si hay un barril de miel y una serpiente lo envuelve, ¿cómo haces para sacar la serpiente? Tienes que romper el barril. ¿Cómo haces para matar a la serpiente? ¿No romperían el barril? De manera similar me veo obligado a destruir la ciudad de Jerusalén para matar a los fanáticos encerrados en ella. Rabban Yohanan ben Zakkai guardó silencio y no respondió. Los sabios después van a decir, ¿por qué no dijo que podía haber sacado a la serpiente sin romper el barril? Si era tan inteligente, ¿por qué no la peleó un poco más? No importa. Ahora vamos a seguir acá y quiero leer esto de vuelta. En un momento llegaron, le avisaron que va a ser emperador, y acá viene este párrafo. Hizo esto y se puso su zapato de pie. Vespasiano le vuelve a preguntar, ya que eres tan sabio, había adelantado que es el emperador. Por otra parte, era el líder del pueblo judío y era muy respetado como sabio. Ya que hiciste esto y que sos tan sabio, ¿por qué no me viniste a ver hasta ahora? Vespasiano no es idiota. Vespasiano no sufre de demencia senil o de Alzheimer. Vespasiano no necesita de vuelta la respuesta, pero necesita de vuelta preguntarlo. Escúchame, Rabbi Yohanan ben Zakkai, y me sale un insulto que tiene que ver con la madre que lo parió. A Rabbi Yohanan ben Zakkai y a mí, ¿por qué no viniste hasta ahora? ¿No ves el desastre que se está causando? Y Rabbi Yohanan ben Zakkai se calla la boca y le dice, ya te lo dije. Y Vespasiano le dice, yo ya te dije lo que tenía que decir. ¿Sí? Vespasiano luego le dijo a Rabban Yohanan ben Zakkai, iré a Roma para aceptar mi nuevo puesto de emperador y enviaría a alguien en mi lugar
para continuar asediando la ciudad y librando una guerra contra ella. Pero antes de irme, pedime algo que pueda darte. El emperador puede dar todo. El rabí Yohanan Ben Zakkai podía haber pedido todo. Pero uno tiene que saber qué es lo lógico de lo que pide y en qué momento, y de acuerdo a qué criterio, y qué tiene para ganar y qué tiene para perder. Rabbi Yohanan Ben Zakkai, a mi entender, el judío más brillante de la historia, junto con Herzl, Moshe y alguno más. Pero para mí este hombre es un prócer absoluto y un hombre genial, de una grandeza sin igual, que salvó al pueblo judío. Rabbi Yohanan Ben Zakkai, en lugar de decir no destruya Jerusalén, porque ya antes Vespasiano le dijo, yo ya te dije lo que tenía que decir. Él entiende y dice, quiero a Yavne y sus sabios. Yavne era un pueblito a unos kilómetros de Jerusalén, que no significaba ningún poder político, donde no había ninguna discusión grande, y él dijo, quiero seguir que el pueblo judío siga vivo en Yavne y sus sabios. Y después sigue el texto con otra anécdota más. A mí, modesto entender, esta descripción del Talmud es genial. Cuando surge la partición en el año 47 de lo que se llamaba Palestina, al pueblo judío, al futuro Estado de Israel o Estado judío, le correspondía menos de un tercio de lo que hoy es el Estado de Israel. Sin contar Judea y Samaria, y sin contar Gaza. Menos de un tercio. Límites altamente complejos, totalmente irregulares e indefendibles. Cuando en noviembre del 47 fue la partición en Naciones Unidas de Palestina. Yo no había nacido y casi todos los que están acá eran muy chiquititos, los más grandes, o ni siquiera habían nacido cuando fue la votación en el 47, y si habían nacido eran muy pequeños, pero mi papá y mi mamá me cuentan que la gente salió llorando a festejar en la calle de Buenos Aires. Y lo que recibíamos era muy poquito, y habíamos sido exterminados en la Shoah. El mundo árabe rechaza esa partición, y ahí es donde nunca se crea ningún otro Estado árabe, siendo que Israel está rodeado de Estados árabes que tienen superficie y población miles de veces más grande. 23.000 kilómetros cuadrados contra 15 millones de kilómetros cuadrados, 1.500 millones de población contra 9, miles de veces más grande. Y el mundo árabe rechaza esa partición palestina de Naciones Unidas de noviembre, y se genera una guerra que Israel gana, y se genera un armisticio en 1949 que se le reconocen nuevos límites a Israel internacionales, donde Israel gana como el doble de superficie y de seguridad de las que hubiera tenido si el mundo árabe aceptaba el 47. No voy a hacer el resumen de la guerra de Israel, porque no soy un especialista. 56, 67, 73, 82, intifadas, guerra del Líbano. Un montón de guerras pasó el Estado de Israel. La enorme mayoría de esas guerras fueron totalmente defensivas. En alguna Israel ataca antes de que lo ataquen como mecanismo de defensa, que es la guerra de los 6 días. Es bueno entrar ahora. Como en la guerra de los 6 días. Momento. Como en la guerra de los 6 días. Después de la guerra de los 6 días viene la guerra de Yom Kippur, que para Israel fue un desastre en cantidad de muertos y en golpe. Por supuesto que ganó la guerra, si no, no estaría vivo el Estado de Israel. Pero Israel entiende que tiene que negociar. Y empieza a negociar, tarde, mal, con algunos, mucho, poco. Empieza a negociar. Le devuelve a Egipto el Sinaí. No puede devolver Gaza porque Egipto no lo quiere. Nadie quiere Gaza en el mundo. El mundo árabe no lo quiere. Nadie sabe qué hacer con Gaza. El mundo árabe lo usa como base terrorista para destruir Jerusalén, especialmente Irán y sus aliados. Nadie quiere a los gazatíes. Israel no los trata con dulzura, pero es el lugar donde mejor los tratan. Egipto no los quiere ver. Egipto limita al sur, por las dudas. Y empiezan procesos complejos. La solución ideal para los fanáticos palestinos es exterminar al pueblo judío y volver a ocupar
todo un territorio que yo no sé si alguna vez hubo un pueblo palestino, no lo hubo, no quiero entrar en esa discusión de los mapitas que tanto repetimos todos, de que antes hubo romanos, antes hubo bizantinos, antes éramos griegos, antes mandato británico, en inglés, en castellano, en hebreo, y nunca hubo un pueblo palestino, porque a mí no me sirve, porque el pueblo palestino hoy existe y necesita una respuesta. Pero la respuesta tiene que ser en base al reconocimiento del otro, en base a lo posible y en base a una negociación. No es o yo o el otro. No es el exterminio. En el Talmud, estos muchachos no entendieron que podía seguir estando Jerusalén, podía haber seguido el segundo templo, podía haber seguido el pueblo judío y el Sanedrín en el tribunal, todo podía haber seguido de una forma mucho más amplia, pero los fanáticos prefirieron llevar a la muerte y al hambre y a la destrucción que tener algo. La realidad hoy en Israel, les guste o no les guste a los palestinos, a Hamas y a quien sea, que el Estado de Israel es algo existente que no se puede exterminar, porque éticamente no podés exterminar, a pesar de estos asesinos y delincuentes que salieron a matar a sangre fría a gente que fue a bailar por la paz y a nenes de 9 meses secuestrar o a mujeres violar y filmarlas con su celular. Es imposible físicamente hacer desaparecer un Estado, como para los israelíes, tenemos que, y judíos y seres humanos, que es imposible hacer desaparecer a 2 millones de personas que viven en Gaza. O un pueblo palestino que está en Hebrón, Jenin, y tantos lugares. Es imposible. Entonces, si de un lado y de otro no entiendo que hay imposibles y que el exterminio del otro es éticamente repugnante, políticamente imposible y militarmente no es fáctico, entonces tengo que entender que hay un otro y con ese otro estoy obligado a negociar. Y para negociar tengo que considerar al otro una persona con derechos y con razones y con argumentos. Y para negociar no tengo que discutir con Roberto que representa al otro lado, por ejemplo, ya que ese Faradí lo cargo un poco, a Roberto, ¿quién tiene más razón? Acá no es discutir quién tiene razón. Acá hay un Estado de Israel que tiene todo el derecho de defenderse y defender a sus ciudadanos de vivir en paz. Y hay un pueblo palestino que tiene todo el derecho de poder vivir tranquilo y poder progresar. Y hay países árabes e Israel que tienen el derecho y la obligación de comerciar para enriquecerse y mejorarse como países, como región. Entonces, la única forma es el reconocimiento del otro y la negociación. No es quien tiene razón. Para decirlo en términos argentinos, groseros y soeces, no es quien la tiene más larga, no es quien tiene más poder. Es entender que hay que encontrar una solución ahora, bajo ningún punto de vista. Esa solución tiene que ver con un grupo terrorista repugnante de cualquier derecho humano básico, como es Hamas, Hezbollah o Jihad Islámico, que no busca defender los derechos del pueblo palestino, que probablemente merezca ser defendidos. Lo que busca es la destrucción del otro. Lo que ocurrió el 7 de octubre es un acto criminal, no es un acto de guerra, no es un acto en defensa de un pueblo sufrido, que es sufrido, no es un acto en defensa de una de las zonas más pobres, marginadas y más altamente, densamente poblada del planeta, como la Franja de Gaza, que es casi inmanejable. No es en defensa de la dignidad de los gazatíes, ¿eh? Y la enorme mayoría de los gazatíes, no tengo ninguna duda que si le dan la posibilidad de comer, vivir, educar a sus hijos, jugar a la pelota en el club, ir a la playa, tienen playas hermosas, ir a la playa, comerciar libremente, que Israel y Estados Unidos les quiten el bloqueo. ¿Por qué están bloqueados? Porque no entraban mercaderías, entraban armas.
que desaparezcan esos túneles o que esos túneles los construyan para salvar la vida de la gente. ¿Por qué en Israel hubo, y voy a decir un término repugnante y pido disculpas, solamente 1.400 personas asesinadas? Porque la regla de Israel es defensa de la población civil, y aquí fueron asesinadas de la peor forma porque fueron tomadas de la peor forma. Israel gastó tecnología, fortuna, gente en un escudo antimisiles que hace que en Israel no mueran miles diariamente. Y nada más. Y Gaza usa a la gente, Gaza no, pido mil disculpas. Los terroristas de Hamas usan a la gente como escudo humano. Y el palestino, que está sufrido, como lo del Talmud dentro de la ciudad de Jerusalén, cuando le queman la comida y cuando generan destrucción los propios fanáticos, la bronca va en contra del romano, no en contra del propio idiota que quema sus maderas, su repósito de cebada. Y estoy leyendo el Talmud de Babilonia, lo que nuestra narración habla de nosotros. Y con esto cierro un poco. Lo genial del Talmud, lo genial de la tradición judía, es que somos repugnantemente autocríticos, genialmente autocríticos. A mí me debiera dar vergüenza, después de leer ese párrafo del Talmud, leer que un grupo de fanáticos quemaron la comida para que una ciudad viva y mataron de hambre a gente, y que ese grupo de fanáticos llevaron a la destrucción más absoluta de la ciudad más importante del pueblo judío y del templo, del segundo templo de Jerusalén, que no fue destruida por Tito, de acuerdo a la historia talmúdica, fue destruida por la propia imbecilidad, por el odio gratuito entre hermanos, por quemar depósitos de comida, por utilizar políticamente una crisis. Porque cuando yo genero odio en el pueblo palestino, enseñando en un jardín de infantes, como si el Moremario fuera el enemigo al que hay que torturar, matar, violar, secuestrar, y festejo cuando los nenitos de 6 años, 4 años, con armas de madera, matan a los sionistas, que somos todos los malos del mundo, hay gente que aprovecha y genera en una situación tremendamente difícil de miseria humana, odio y destrucción. Y esos no buscan defender nada. El pueblo judío siempre somos muy autocríticos, terriblemente autocríticos, y eso es muy bueno. En cambio, del otro lado, el malo es Israel, el asesino es Israel, e Israel no sale a matar civiles. ¿Lo está haciendo? Sí, claro. Uno puede decir es un daño colateral, es un término repugnante. Es repugnante cuando muere un chico o una señora o una abuela, una bobe palestina o un nene o un viejito. Es repugnante. Pero muchas veces cuando se usa un escudo humano no hay otra. Y eso no solo no se puede festejar, es terrible. Por eso urgen dos cosas después de leer el Talmud. Y otra vez, no soy analista político y yo no sé cómo se hace esto. La primera es exterminar al terrorismo. Y la segunda es hacer un acuerdo absoluto de paz con todas las partes que están en el conflicto. Y llegar rápidamente a un acuerdo de paz. Y reconocer en el otro una porción de verdad, reconocer en el otro una necesidad, y no empezar a discutir cosas que son válidas. ¿Desde cuándo hay un pueblo palestino? ¿Por qué en Gaza el pueblo palestino cuando eran egipcios? ¿Por qué Jordania hoy es un pueblo palestino cuando eran jordanos? ¿Desde cuándo defienden derechos? Los árabes no los quieren, los usan. Esto lo que estoy diciendo es un hecho histórico. Hoy todo el mundo árabe usa al pueblo palestino como punta de lanza contra Israel. Pero todo eso que digo que tengo razón no me sirve, porque en el frente de batalla están hijos de primos míos, hijos de amigos míos, y dentro de los que fueron secuestrados, matados, violados, asesinados, está el sobrino de Judith, está el hijo de Moishe Corin, está el hijo y el nieto de este, y está el hermano de este. Y los que todavía no murieron es porque la bala le pasó de costado, porque hay hijos de amigos míos que tienen en su lista de amigos, cuando a una íntima amiga de mi hermano le avisaron ayer, o el sábado a la mañana, el viernes, durante media hora le dijeron:
de la brigada donde está tu hijo, hay 10 que se murieron, pero como todavía los padres no lo saben, te aviso en media hora. ¿Quieren que les cuente cómo estaba esa mamá esa media hora? Después de media hora, lo que voy a decir ahora es repugnante. Festejó que los muertos eran otros y no su hijo. Entonces, no importa quién tenga razón, se acabó, esta no es una discusión de quién tiene razón. ¿Tiene razón Rusia o Estados Unidos? La Guerra Fría. El final no era quién tiene razón, el final era el exterminio de la humanidad. No estuvimos tan lejos, ¿eh? Gracias a Dios la imbecilidad no llegó a tanto. No era quién tiene razón, y la enorme mayoría de nosotros apoyamos a Estados Unidos. La enorme mayoría en el fondo, o claramente apoyamos a Estados Unidos, que no porque esté Roberto, vamos a decir que tiene enormes méritos, pero claramente no son ángeles de nadie, ni los patrones de la bondad en el universo. Pero el objetivo no es tener razón, es convivir en paz. Entonces, ante tanta muerte, ante tanto violado, secuestrado, asesinado, el llanto de la madre de un lado es parecido al llanto de la madre del otro, la sangre vale lo mismo. Pero con los terroristas no. Y hay que llegar a un acuerdo. Y lo del Tratado de Guitín que acabamos de leer es genial. ¿Quién genera el hambre? Los fanáticos. ¿Quién genera la imposibilidad de dialogar? Los fanáticos internos. ¿Quién genera la destrucción? Los fanáticos. ¿Qué le dice Vespasiano? Un genio, el Talmud lo hace quedar como un genio. Probablemente ese diálogo nunca existió. Pero si existió o no existió, ese diálogo en el Talmud existe. Vespasiano le pregunta 2 veces, ¿por qué no me viniste a ver? Y Yohanan Ben Zakkai dice, ya te respondí, no me dejaron. Y lo único que pide es lo que más puede pedir en ese momento. Y vuelvo al 47. Los judíos en el 47, después de haber sido asesinados en 6 millones en la Shoah, aceptamos con alegría una franjita irregular de límites absurdos que Naciones Unidas y el mandato británico nos imponía. Del otro lado no aceptaron nada. Cuando uno se sienta a negociar en un divorcio, en la separación societaria o en lo que fuera, negocia, no impone. Y si del otro lado quieren imponer fanatismo y destrucción, lamentablemente, y de vuelta, espero que no, y yo sé cómo actúa Israel, voy a tener que responder como Vespasiano. Para destruir la serpiente que hay dentro de un barril con miel, hay que destruir el barril con miel. El problema es que en el barril con miel viven 2 millones de personas. Y finalizo con el libro de Ioná. El libro de Ioná finaliza con una narración muy linda. A Ioná, el profeta Jonás, lo mandan a profetizar a la ciudad de Nínive. Y lo mandan a decir que Nínive en 40 días va a ser destruida. Jonás no quiere ir. Cuando llega a la ciudad de Nínive, él pregona que en 40 días la ciudad de Nínive va a ser destruida y de repente los ninivenses, si ese fuera el término, los oriundos de Nínive, se arrepienten y cambian su actitud. Y Dios le dice, está bien, los perdono, entonces no los destruyo. Y Yoná, que no quería ir, se enoja con Dios. Y al final del libro, Dios le dice a Yoná, vos te apiadás de un árbol que te hice crecer una noche, un día que te da sombra, y vos no te vas a apiadar de una ciudad entera de gente, con niños y con animales. Ese es el final del libro de Jonás. En Gaza, aparte de 10, 15 o 20 mil terroristas, con 500 kilómetros de túneles y centenares de miles de cohetes y de armas, y 230 personas secuestradas con riesgo a ser muertos, a ser asesinados, si es que la mayoría todavía no murieron, hay aparte 2 millones de personas que son prisioneros de estos 15.000 asesinos. Pero hay que destruir los asesinos. Y de alguna forma alguien va a decir, Israel hace todo lo posible para que la población de Gaza salga y se proteja. Sí, dividió norte y sur, manda panfletos, anuncia que vacían edificios. Es verdad. Por otra parte, no seamos tan ingenuos. ¿A dónde se van a ir los de Gaza? ¿A Nueva York? Estados Unidos le va a dar visa y le va a mandar aviones. Argentina los quiere para poblar la Patagonia. ¿Qué se van a ir a Pucallpa?
La realidad es que esta pobre gente no los dejan salir, ni tienen a dónde ir. Egipto no los va a aceptar. Y Israel no lo puede aceptar porque dentro de los 2 millones salen los asesinos y se escaparon 1.500 y provocaron, o 3.000 o 5.000 asesinos y provocaron un asesinato y y una deshumanización que hay que volver a la Shoah. Entonces, ¿con qué garantía un país va a abrir su frontera para aceptar a 2 millones de personas, dentro de los cuales infiltrados vienen los sobrinos, como diría Johanan Ben Zakkai? Pero la única solución es el diálogo y la paz. Y es el exterminio y el renunciar a la destrucción del otro. Nunca va a desaparecer el otro que vota Massa o el otro que vota Milei, el otro que vota a la japonesa en Perú o que votó al presidente destituido. El otro no puede desaparecer, no debe desaparecer. Habla mal de nosotros si buscamos la desaparición del otro. Si aquel que yo voy a votar en el balotaje va a ganar por el 100%, es porque hubo fraude o no vivo en un país democrático. Es repugnante. Entonces, como no puedo eliminar al otro y no me pueden eliminar, aunque lo declaren en la Carta Magna, pueden hacer un atentado contra las Torres Gemelas, uno de los peor atentados después de la Shoah en la historia. Pueden atentar contra la AMIA, pueden atentar contra la Embajada de Israel, pueden atentar contra Tocha, pueden entrar como entraron en un crimen violentísimo el 7 de octubre, pueden ganar pequeñas batallas, pero nunca van ni vamos a eliminar al que me gusta, es imposible. Los nazis lo intentaron, casi lo logran, ¿eh? Fracasaron de todos lados. Entonces tengo que reconocer al otro y la única forma es el diálogo. Y finalizo pidiendo por el inmediato rescate y retorno de los 200, de los 30 argentinos, los 20 y pico norteamericanos, los 11 peruanos, que en realidad no me importa que sean norteamericanos argentinos. Son personas que en su enorme mayoría ni siquiera eran soldados, que su nombre que estaban viviendo en su casa, desayunando con sus familias, chiquitos, adultos, porque uno dice, liberen a los nenes y liberen a las mujeres. ¿Qué? Los adultos de 56 años no tenemos derecho a ser liberados. Por supuesto que hay una prioridad, pero secuestrar civiles, exponerlos en la calle como si fueran monos, suponiendo que un mono puede ser maltratado, cuando cada vez tengo más dudas en ser carnívoro y en lo que hacemos con los animales, los seres humanos. Lo soy, pero cada vez tengo más dudas. Desaparecieron los zoológicos de animales, gracias a Dios. Y nos exponen como si fuéramos un mono en el siglo XIX. Entonces, este ejemplo del Talmud me parece de una contundencia y de una actualidad y de una autocrítica hacia los judíos. Y en este caso, hacia lo de Hamas y hacia el mundo árabe en general, que ojalá reaccione masivamente en contra, y contra esta izquierda tan estúpida que por las causas que uno nunca logra entender, se solidariza con todas las violaciones a derechos humanos, las desigualdades entre hombre y mujer, homofobia, maltrato a, a homosexuales. Es genial como la izquierda, que uno espera salga a defender los valores más altos, representa los valores del peor terrorismo, de la peor indignidad. Para el que quiere, es muy fácil, le cuento y voy a volver a contar 2 cosas. El Talmud en castellano se busca talmud.es o Talmud Efshar, talmud.es, busca en el Tratado de Gitín, en el orden Nashim, pero me preguntan a mí, y es genial que lo pueda leer completo toda la historia, porque yo salteé y me faltan partes, ¿eh? Pero es de una actualidad y de una descripción canallescamente cierta. Y lo segundo, vuelvo a invitarlos a que difundan entre la gente que conocen, para todo aquel que quiera participar de estas charlas, y eventualmente también suscribirse a este hermoso proyecto que vamos ordenando y mejorando con el tiempo, y que sería muy, muy bueno que se sumen
cada vez más. Recién, a ver, voy a dar una respuesta, a ver, forma. No tengo idea, Gustavo, vuelvo a responder dos cosas, pero hago dos aclaraciones que me parecen importantísimas y que lamentablemente en el mundo judío son las menos entendidas. Primero, a mí no me hagan preguntas militares de presupuesto, de cantidad de vidas, de negociaciones o de cuánto dura, porque no tengo la más remota idea, no me especializo en eso y no lo sé. Yo espero que dure 3 días más y vuelva cada uno a su casa, que no haya más caídos y que vuelvan los 230 secuestrados. Por Dios, ojalá, pero yo no sé de esto. Y lo segundo, el Talmud no es un libro religioso. La Torah no es un libro religioso. El Sidur o el Maxor no es un libro religioso. Es la identidad judía. Es parte de nuestra identidad, nuestra historia, es parte de nuestras raíces, es parte de nuestra cultura. No es cierto que los laicos judíos si no les importa estos libros, lo que son es ignorantes. Yo puedo sacarme la kipá y sacar a Dios de la historia. Puedo creer lo que quiera del concepto de Dios. Puedo tener una visión diferente de la historia judía, del entendimiento judío. Pero un judío que desconoce un Sidur, desconoce un Maxor, los libros de rezos, que desconoce la Torá, que desconoce la Biblia hebrea, que desconoce el Talmud, el Midrash, o cualquiera de los centenares de miles de libros de judaísmo, es un ignorante y en alguna forma es una persona que está atentando contra sus raíces. No son libros religiosos. Y por otra parte, sin lugar a dudas que basándome en el Corán y en la tradición musulmana, yo puedo llegar a la conclusión que el único judío bueno es un judío muerto. Y yo puedo llegar a la conclusión del yihad islámico o de Hamas. No tengo ninguna duda que basándome en la doctrina católica, puedo llegar a la conclusión que el que no está bautizado no está salvo, que la Inquisición está bien hecha y que todo aquel que no es católico merece lo peor. Basándome en la Talmud y la tradición judía, puedo establecer el mismo razonamiento que dije del mundo católico hace un minuto, de superioridad y de rechazo del otro. Basándome en los mismos textos, yo puedo tener una lectura humana, completa, plural, de respeto, de diálogo, donde yo encuentro muchos más textos y muchos más fundamentos para considerar que un buen musulmán, como lo dijo el presidente del Centro Islámico en Mendoza, que murió hace 6 años, a los gritos, no existe el fundamentalismo islámico, porque un musulmán no puede disparar a nadie y matar a una persona por ser diferente. Porque Alá dijo y se puso a gritar, la vena lo tenía acá, de asco, de criticar al mundo, a los terroristas, y el término fundamentalismo islámico para él era repugnante. Para mí, un asesino como Igal Amir o como Baruch Goldstein, que mató a Rabin, que está vivo y está preso, por lo cual un montón de gente pide el indulto y piden que lo liberen después de 30 años del asesinato, o 25, esas personas no siguen a Dios, no son buenos judíos, son una porquería humana que usan algunos textos para tener un concepto de humanidad y del otro repugnante, como lo tienen los de Hamás, los de Hezbollah. Entonces, el mismo texto, la misma tradición, a mí me enriquece, me llena de orgullo y de emoción y me convierte en fundamentalmente un ser humano. Y al otro lo convierte no en un animal ni en la peor bestia, porque esto es insultar al mundo animal que no lo merece, lo convierte en un malparido, en un asesino, en un nazi, en un fascista, en un totalitario que busca eliminar al otro. La misma tradición con los mismos libros. Depende cómo los interpretemos. No hay que ir muy lejos ni tomar mucha distancia para escuchar diferentes conceptos de extranjero, de goy, de gay, del alma, de la igualdad de los seres humanos. No hay que viajar no hay que ir al Líbano o ir a Gaza, ni el mundo católico, ni el mundo judío, ni el mundo islámico, ni el mundo budista. Estamos llenos de imbéciles que nos creemos superiores al otro y que creemos que el otro no tiene alma
creemos que con el otro no hay que hablar, creemos que hay una sexualidad que debe ser eliminada, creemos. No hay que viajar a Gaza y encontrarse con un asesino malparido, criminal de lesa humanidad de Hamás. Esos razonamientos están muy cerquita nuestro y adentro de nuestra cabeza también. Entonces, que haya paz y que aprendamos de estos textos, a que hay mucho más temprano que tarde, hay que acordarnos de negociar, hay que acordarnos de reconocer al otro, hay que acordarnos de encontrar una solución de paz con el otro. Bueno, hasta acá llegué. El martes que viene seguimos. La vez pasada había hablado de enfermedad y vamos a hablar de trasplante y transfusiones. A eso no llegamos y cortamos en la mitad del tema de enfermedad. Espero la vez que viene poder retomar con otro tema, pero esto del Tratado de Quitín me parece genial y actual como creo ningún texto, no como pocos textos, creo como ninguno. Un abrazo enorme y nos vemos, si Dios quiere, el martes próximo y o en alguna tefila. Abrazo enorme. Laila Tov. Laila Tov.